El hidrófono, ciencia marina para escuchar. Un podcast del Instituto Español de Oceanografía. Te dejamos con el oceanógrafo Pablo Rodríguez Ros. Para conservar y conocer el océano necesitamos tecnologías que nos ayuden a realizar mediciones, para así poder comprender algunos de los fenómenos que aún no conocemos. Y no solo eso, necesitamos que estas mediciones persistan en el tiempo, para así poder apreciar cambios en el océano, tanto en superficie como en profundidad. Para estudiar el océano y poder predecir su comportamiento necesitamos datos, y esos datos tienen que ser accesibles para la comunidad científica internacional, pero también para cualquier persona interesada en los mismos. Por suerte, recientemente, la tecnología marina ha avanzado a pasos agigantados en esta cuestión. Pero, ¿lo ha hecho también en cuanto al acceso a los datos procedentes de las mediciones científicas? ¿Estamos logrando un océano más predecible y accesible? Estos son precisamente dos de los objetivos de la década de los océanos de Naciones Unidas. Así, según esta organización internacional, un océano predecible es aquel en el que la sociedad entiende y puede responder a las condiciones cambiantes del océano. Y un océano accesible es aquel que proporciona acceso abierto y equitativo a los datos, la información y la tecnología y la innovación. En este tercer episodio de El hidrófono, ciencia marina para escuchar, trataremos los últimos avances en las ciencias marinas para lograr un océano más predecible y accesible. Para hablar de ello, hoy tenemos con nosotros a Raquel Somavilla y a Mar Nieto. Raquel Somavilla es oceanógrafa y trabaja en el Centro Oceanográfico de Santander, perteneciente al Instituto Español de Oceanografía. En su investigación, concretamente, estudia procesos oceánicos desde la superficie del océano a sus aguas profundas, situadas a miles de metros de profundidad, buscando entender el papel del océano en el clima. Mar Nieto es biogeoquímica marina en el Centro Oceanográfico de A Coruña, perteneciente al Instituto Español de Oceanografía. Sus investigaciones se centran en el estudio de la materia orgánica disuelta en los ecosistemas acuáticos. Concretamente, su principal objetivo científico es la aplicación y acoplamiento de nuevas tecnologías para estudiar el papel de la materia orgánica disuelta en los ciclos biogeoquímicos y su impacto en el cambio global. Hola Raquel, hola Mar, ¿cómo estáis? Hola Pablo, pues nada, muy bien, aquí deseando hablar contigo. Hola Pablo. Hola Mar, ¿qué tal? Hola Raquel. Bueno, pues como sabéis, el objetivo de este podcast, ¿no?, es hablar de la década de los océanos de Naciones Unidas, ¿no? Y lo primero que solemos hablar es de la visión de la década, ¿no?, que es un poco como el lema. Y es la ciencia que necesitamos para el océano que queremos, ¿vale? Y yo os quería preguntar en esta línea, en este episodio, que bueno, ya diremos que es un poco especial, ya que sois las únicas dos encargadas de hablar de dos objetivos de la década de los océanos, que serían un océano predecible y un océano accesible. Así que bueno, a falta de un objetivo, pues dos. No obstante, ambos están relacionados, ¿no? Cuando hablamos de un océano predecible, nos referimos a un océano en el que la sociedad entiende y puede responder a las condiciones cambiantes del océano. Y cuando hablamos de un océano accesible, nos referimos a un océano con acceso abierto y equitativo a los datos, la información y la tecnología y la información. Así que para comenzar, bajo vuestro punto de vista, ¿a qué nos referimos cuando decimos un océano predecible y un océano accesible? No sé si quieres empezar tú, Raquel. A ver, pues en mi caso, que sobre todo trabajo más en la parte de oceanografía física, también en el acoplamiento con la parte biogeoquímica, cuando pensamos en un océano predecible o cuando yo pienso en un océano predecible y la gente me pregunta que para qué sirve mi trabajo, pues una de las cosas que siempre intento explicar es que, bueno, como todos sabemos, la Tierra está cubierta en su mayor parte por agua y el agua tiene tal capacidad de almacenar calor, que es 4.000 veces mayor que la del aire, que hace que solo 2,5 metros de agua tengan la misma capacidad de almacenar calor que toda la columna de la atmósfera. Y eso hace que los oceanógrafos físicos queramos medir la temperatura de todo el océano
porque estos cambios en la temperatura son los que gobiernan nuestro clima a todo tipo de escalas temporales, desde la escala más corta para los eventos de tipo extremo que nos afectan muchas veces, a la escala estacional, interanual y de miles de años. Entonces, cuando para mí hablamos de un océano predecible, pues siempre pienso en el papel crucial que juega el océano en saber cómo de pronto o tarde vamos a cruzar ese umbral del que seguro que habéis oído hablar de 1,5 o 2 grados por encima de la media histórica de temperatura. El océano juega un papel crucial en saber cuánto tiempo nos queda para cruzar ese umbral. Bueno, pues aquí tenemos la visión desde la oceanografía física, ¿no? ¿Y cómo se ve esta misma cuestión desde la biogeoquímica marina, Mar? Desde la biogeoquímica marina y en general, a ver, lo que ha dejado Raquel bastante claro es que el océano tiene un papel muy importante en estos cambios. Pero sí que aún sigue habiendo un poco de voces de sí, pero es que la Tierra está cambiando siempre, no es el hombre. Entonces, predecible. Para mí, el predecible y lo importante, algo muy importante que tenemos los científicos es, y que se basa un poco en las series temporales que estamos haciendo, es conocer qué está pasando ahora, pero cómo cambian. O sea, sí que tenemos una variabilidad natural temporal, pero tenemos que ver también cómo estamos cambiando esta variabilidad temporal. Si no, pues bueno, tenemos 10 años estudiados hace 30 años y ya nos llega para ver cómo va a cambiar todo esto. No, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir viendo cómo está cambiando todo para poder predecir. O sea, hace 10 años los océanos cambiaban de una manera, ahora están cambiando mucho más rápido. Entonces, la variabilidad de este cambio nos ayuda a predecir cómo va a cambiar. Y si además estamos intentando paliar algo, este cambio nos puede ayudar a ver si realmente estamos ayudando a paliar o es complicado. Entonces, predecir, para mí, a nivel de biogeoquímica o de física, son muy importantes estos estudios de que tenemos que ver el día a día, ir viendo cómo van yendo los océanos. Y bueno, y un poco ligarlo a accesible, cuanto más científicos y además cuanto más dejemos ver a los ciudadanos cómo es este cambio, explicar o que ellos puedan acceder a los datos y que ellos mismos puedan ver cómo estamos cambiando, cómo esto, bueno, no va mejor, por ahora va peor, pues es importante para que todos nos hagamos una idea de hacia dónde vamos, aparte de saber cuándo llegaremos a cambios que igual no podemos evitar, no sé. Y luego respecto a... Raquel, cuéntanos un poco más acerca de cuál es la situación de los mares y océanos en esta cuestión, ¿no? Comentabas, por ejemplo, el papel que tienen los mismos para el clima, que es algo que muchas veces yo creo que la sociedad no conoce, ¿verdad? Sí, esto es algo que, claro, cuando tú trabajas en este tema te parece increíble que la gente no lo sepa, pero yo en mi caso también es una cosa que he ido descubriendo según avanzaba en mi carrera científica. Yo empecé mi carrera científica en ecología y, bueno, pues después, casualidades de la vida, cambié de tema y empecé a hacer un doctorado en oceanografía física. Y según he ido aprendiendo, pues me he dado cuenta de eso, que lo que me atraía del océano, que me parecía que era algo misterioso, apasionante, pues te das cuenta de lo esencial que es, ¿no? Y descubres ese papel que juega en el clima, en las oscilaciones de temperatura que tenemos. Os voy a poner un ejemplo que creo que es muy ilustrativo. Entre más o menos 1998 y 2013 hubo un periodo que se vino a conocer como el hiato en el calentamiento global, porque parecía que la temperatura del planeta a nivel superficial, en la temperatura del aire, no aumentaba como lo había hecho en décadas anteriores. Y bueno, esto sirvió de argumento para mucha gente para decir que el cambio global, el aumento de temperatura, pues que no existía porque no estaba aumentando la temperatura a nivel superficial, en la temperatura del aire. Y esto llevó como consigo una activa investigación por parte de la comunidad científica dedicada al clima en la búsqueda de lo que se vino a denominar como el calor perdido, el missing heat. Que claro, ¿dónde se encontró? Pues estaba escondido, por así decirlo, en las profundidades del océano.
¿Qué ha pasado? Eso coincidió con un periodo de la niña. La niña, pues si no lo saben los oyentes, es una oscilación que ocurre en el Pacífico tropical a raíz de cómo soplan los vientos. Y bueno, coincidió con ese periodo. Cuando en el año 2014 esa situación se revirtió y pasamos de nuevo a un periodo del Niño, la temperatura en la superficie del planeta, que durante ese periodo, entre 1998 y 2014, había sido de la anomalía respecto a la histórica de unos 0,6 grados centígrados, pues ha pasado desde 2014 a ahora a ser 1 grado centígrado. Los años más cálidos, los 5 años más cálidos de los que se tienen registros, se vienen registrando paulatinamente desde el año 2014 seguidamente, el año 2016, el año 2020, el 21. Es decir, en una década el océano, a través de sus cambios en la circulación, en cómo se produce el almacenamiento de calor, ha sido responsable de un aumento de temperatura en la superficie del planeta de 0,4 grados centígrados. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de que el océano tiene una enorme, es crucial, almacena más del 90% de la energía en el sistema climático. Entonces, necesitamos saber cómo el océano almacena calor, dónde lo almacena, por qué mecanismos lo almacena o lo libera, cómo circula. Y en eso es en lo que trabajamos los oceanógrafos físicos y por eso decimos que el océano es tan importante en el clima. Ese es un ejemplo. Muchas gracias, Raquel. Y respecto a la materia orgánica disuelta, Mar, ¿qué nos puedes contar tú? ¿Cuál es la situación actual de la materia orgánica disuelta en los mares y océanos? Pues su papel en este caso, y es un poco, también está en relación con lo que acaba de decir Raquel, igual que el océano se ha quedado con parte de esos aumentos de temperatura, lo que sí hacen los océanos es un sumidero para el CO2. El CO2 que hay en la atmósfera, tanto por procesos físicos como procesos químicos, queda secuestrado. Y la materia orgánica participa en este secuestro, sobre todo el secuestro a larga escala, que sería el más importante, porque a corta escala pues puede volver a la atmósfera, pero a larga escala en las profundidades marinas, pues la materia orgánica, que está basada en carbono e hidrógeno, entonces lo que hace es el carbono de este CO2 queda transformado en materia orgánica en estas profundidades. Con lo cual los niveles de CO2 que hay en la atmósfera pues más o menos se mantienen, pero es necesario saber cómo funcionan estos procesos, cómo este CO2 se queda atrapado y sobre todo cuál es la capacidad de los océanos para atrapar este CO2. Si ya está al borde de su capacidad, si va a seguir atrapándolo, porque si al final estamos llenando, entre comillas, decirlo así un poco vastamente, el océano de CO2 y su capacidad está al límite, pues eso quiere decir que en los próximos años el CO2 que produzcamos se va a quedar más en la atmósfera, con lo cual el cambio climático pues avanzará más rápidamente. Entonces, en ese sentido, en la materia orgánica pues es uno de los estudios que hacemos un poco cómo va evolucionando, intentar también saber su caracterización y para estudiar estos procesos en los que se secuestra el CO2. Muchas gracias, Mar. Tal y como indica Naciones Unidas, para lograr el océano que queremos necesitamos soluciones científicas oceánicas transformadoras para el desarrollo sostenible que conecten a las personas con el océano. Yo os quería preguntar qué proyectos estáis llevando a cabo para conseguir precisamente eso y conseguir un océano más predecible y accesible. ¿Cuál es, por lo tanto, vuestra misión? No sé si podéis comentarme algo del proyecto Radiales que hablábamos antes de grabar. No sé si quieres empezar tú, Raquel, por seguir con el mismo orden. Pues, a ver, sí, desde luego Radiales es un proyecto fundamental en ese océano predecible del que estamos hablando, porque el proyecto Radiales es un proyecto de observación del océano que inició el Instituto Español de Oceanografía a finales de los 80 a través de una serie de secciones. Secciones quiere decir puntos en el océano que se muestrean de manera fija y periódica. En este caso, por ejemplo, frente a las costas de Santander, donde la plataforma continental es muy estrecha, se muestrean desde principios de los 90
mensualmente las aguas desde la costa hasta los casi 3.000 metros de profundidad. Y claro, como explicaba antes Mar, esto nos permite tener una visión de cuáles son los tipos de cambios en la variabilidad del océano que se está produciendo. Además, hemos visto cómo han ocurrido eventos pues, de tipo extremo que han cambiado la configuración de la estructura oceánica de manera muy importante, que han llevado a cambios en la circulación en el Atlántico a escala más o menos de cuenca, de cómo se secuestraba ese calor del que he estado yo hablando antes, no solamente el Pacífico tropical, que como es tan grande tiene importancia, también en las aguas que rodean a la península ibérica ocurren procesos que son muy, muy importantes. Luego, aquí, en nuestro caso, también tenemos la suerte de tener desde hace tiempo pues, plataformas de observación autónoma que muestrean con mucha mayor frecuencia. Teníamos una boya oceanometeorológica que tenemos que volver a fondear ahora. Y esto me liga con lo que hemos estado hablando antes del océano más accesible. Esto, desde luego, también es una prioridad para mí en mi trabajo. La estación más externa de esta sección que muestreamos en Santander, hasta 3.000 metros de profundidad, junto con los datos de esta boya oceanometeorológica que tiene datos desde la parte física hasta variables biogeoquímicas con sensores de oxígeno y de clorofila que permiten obtener datos horarios de esas medidas y están desde el año 2007 operativos. Son datos que se proporcionan en acceso abierto con la mayor calidad de la que disponemos, porque claro, esa visita que tenemos todos los meses a esa boya nos permite tener calibrados todos esos sensores muy, muy bien. Entonces, esa boya forma parte de una red internacional, de un partenariado que se llama OceanSites, que es parte de GOOS, del Global Ocean Observing System, y esos datos se ofrecen en acceso abierto a todo el mundo, no solamente a la comunidad científica, sino que cualquier persona puede acceder a esos datos. Y lo que se hace, hay siempre un equipo de data, o sea, de manejo o de procesador de datos siempre en este tipo de redes que hace un trabajo muy, muy importante porque trabajan en cómo deben ser los formatos para que sean estándares, para que sean los mismos para todo el mundo. Y esto es muy, muy importante para que luego todas las bases se puedan intercambiar y que estos datos al final sean accesibles y reutilizables por científicos o por la comunidad que quiera tener acceso a ellos. Y esto es una parte también muy importante de mi trabajo aquí, en la que, bueno, dedico una gran parte de mi tiempo a este tema también. Y Mar, ¿cuál es tu contribución a este proyecto? O si quieres, coméntanos este proyecto del que ya Raquel ha hablado bastante y coméntanos algún otro que tengas entre manos desde el IEO. De este proyecto sí que me gustaría recalcar una curiosidad y es que, sobre todo, bueno, los que hayan estudiado, visto un poco, conozcan un poco de oceanografía, en series temporales hay dos series temporales muy conocidas, que son HOTS y BATS, en Hawái y Bermudas. Son series que llevan pues, investigadores americanos, como quien dice, lo mejor de lo mejorcito. Pues habría que decir que Radiales comenzó el mismo año que estas dos series temporales y llega trabajando el mismo tiempo que ambas y con unas variables muy parecidas, con lo cual no tenemos mucho que envidiar en este sentido. A ver, sí, ellos tienen mucho más dinero, mucho más funding, pero bueno, que estamos ahí, con lo que tenemos se lleva, y bueno, yo me incluyo, aunque llevo poquito trabajando aquí, pero vamos, me parece encomiable una labor muy buena que han realizado los investigadores del IEO en todo este tiempo de mantener estas series temporales ahí. Con el tiempo han surgido otras en otros sitios de España, pero bueno, Radiales, que son las series, como dijo Raquel, las series del norte, que fueron las primeras que empezaron, pues seguimos ahí recogiendo variables, recogiendo muestras para medir ciertas variables. Al principio se empezó, bueno, más con física y con plancton y ahora, por ejemplo, pues estamos metiendo más química y biogeoquímica. Ya hace unos años que se comenzó, bueno, como antes hablaba del CO2 y el CO2, el cambio climático también es muy importante, pues han empezado a medir más variables de CO2, de pH. Yo ahora también hemos metido más materia orgánica y también es importante que ahora, por ejemplo, con el océano accesible,
pues por ejemplo en Coruña, que es donde yo trabajo y donde contribuyo, pues también estamos intentando, que antes a lo mejor tampoco había tanta accesibilidad a los datos, pues ahora hay más gente también dedicada a esa parte y estamos, por ejemplo, tenemos un continuo en el Lura, en el barquito que tenemos en Coruña con el que hacemos las salidas, que para en cualquier momento que sale el barco, pues estamos midiendo en continuo, pues bueno, variables básicas como la sal y la temperatura, pero ya también hemos incluido un osímetro para medir el oxígeno, para medir variables como la clorofila, importantes, el CDOM, que es una parte de la materia orgánica, ya estamos incluyendo más cositas y ahora estamos también intentando poner medidas en continuo de CO2 y de pH, que es algo, sobre todo para la acidificación oceánica, que es importante y que no se hace en casi ningún sitio. Y además se está haciendo ya toda la planificación para que estos datos, como en el caso de la boya del Cantábrico, pues se accedan en tiempo real a ellos y que todo el mundo pueda acceder y ver, y esa accesibilidad de ver cómo está cambiando. Entonces, en ese caso, bueno, pues también es radiales y una forma también de vamos evolucionando, que es como tiene que ser. Tenemos nuestras medidas, no perderlas, pero ir siempre aumentando un poquito más para conocer mejor los océanos. Básicamente, para la gente que no esté familiarizada con la oceanografía, de lo que estáis hablando, si no me equivoco yo tampoco, es de oceanografía operacional, ¿no? Al fin y al cabo, de estos sistemas multiplataforma, ¿no? Para estudiar el océano. ¿Cómo definiríais vosotras la oceanografía operacional y qué papel puede tener, o de hecho ya tiene, precisamente en hacer un océano más predecible y accesible? Bueno, a ver, hay una parte de operacional que es la que comentaba Mar. Sobre todo, normalmente pensamos en los datos que son con un acceso en tiempo real. He de decir que, si bien esto es muy importante, si, por ejemplo, en el caso que hablaba antes, ¿no?, de la Estación Profunda de Santander junto con la boya, es muy importante la calibración. Y claro, esto no es posible con los datos operacionales, ¿no? O sea, la boya tiene esa doble vertiente, tiene la versión de los datos en tiempo real, pero vamos a decir que lo que diferencia ese site, como lo llaman en inglés, de otros muchos sitios que tienen datos en tiempo real, es lo que comentaba antes, es la calidad de las medidas. La calidad porque puedes calibrarlo respecto a determinaciones de laboratorio, en el caso de oxígeno, de determinaciones de Winkler, y eso te hace llevar tus medidas muy cerca de los estándares que tienes de calidad, de esas referencias de laboratorio. Y esto es lo que te lleva a poner ese sitio, ¿no?, especial en el océano, que estás midiendo en el océano abierto, donde la calidad de las medidas es muy, muy alta en un contexto internacional, porque hay muy pocos sitios que midan con esa calidad. Ponía antes el ejemplo, Mar, de HOTS y de BATS. De hecho, HOTS y BATS son parte de este partenariado internacional que he dicho antes, de OceanSites, donde esa estación oceánica aquí en el Golfo de Vizcaya ahora mismo también está. En este caso, la estación se llama SATS, de Santander Atlantic Time Series, pero es parte de este partenariado y claro, creo que la calidad es algo muy importante. El que los datos sean operacionales es muy importante también para este océano predecible del que hemos estado hablando antes, que se puedan asimilar los datos por los modelos para poder tener mejores predicciones. Pero la calidad y la accesibilidad, es decir, es que esos datos estén proporcionados de manera abierta, no solamente en tiempo real, con una calidad que no siempre es la que te gustaría cuando están en tiempo real, sino que luego tú calibres los datos, es algo que es muy, 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 muy importante, que esos datos ya calibrados, los que tú consideras que son los mejores que puedes tener, que también se proporcionen. Y entonces eso es lo que determina, pues, que haya series, ¿no?, que tengan la confianza de científicos alrededor del mundo, pues porque, bueno, sabes que tienen una calidad contrastada. La oceanografía operacional, como estábamos hablando, es muy, muy importante porque permite tener un acceso a los datos en tiempo real, que también son muy importantes, pero siempre tener unos datos de la mayor precisión
que podamos, de la mayor calidad que podamos respecto a esas determinaciones de laboratorio. Cuando hablamos por ejemplo, de obtener tendencias de los cambios, de cómo variaban antes y cómo varían ahora, esos cambios en las precisiones que tenemos de los datos por esa calidad, hacen que podamos decir si algo está cambiando o no está cambiando. A veces los datos de tiempo real pues no nos permiten hacer eso. En ese sentido, ahora mismo, al menos en la Comunidad de Galicia, y sé que en varias comunidades, tenemos los planes complementarios en ciencias marinas que vienen de fondos Next Generations de Europa y, por ejemplo, ahí nosotros pues podrías decir, bueno, es oceanografía operacional porque lo que intentamos hacer es medir cuantas más variables en una zona y de forma automática. A ver, oceanografía operacional, claro, nosotros lo que queremos es datos y datos, pero, por ejemplo, en estos proyectos una de las partes más importantes es justamente lo que decía Raquel, calibración. Tú tienes los datos, pero tienes que saber si esos datos son buenos o no son buenos. Tienes que calibrar. Entonces, la mitad del proyecto es calibrar. Tú vas a poner todos tus sensores en una zona y calibrar, pero además tienes que saber qué te dicen. Con algunas variables puede ser más fáciles. Con otras variables, como pueden ser ciertas partes de la materia orgánica, es más difícil saber qué puedes obtener. Entonces, tienes que calibrar, mantener tus aparatos cierto tiempo, hacer medidas conjuntas y ver, por ejemplo, porque con materia orgánica puedes llegar a tener valores que puedes llegar a predecir mareas rojas. Pues puede ser te pueden ayudar estas medidas a predecir una marea roja, que en la zona de Galicia es muy importante porque además afecta a la economía. Puede llegar a saber si una piscifactoría o una zona de jaulas marinas pues está vertiendo contaminación al medio. O sea, las variables y esta oceanografía operacional está muy bien, es necesaria porque lo que se basa es en tener muchos datos en poco tiempo y ser accesibles pero al medio, porque hay veces como la boya, tú no puedes ir todos los días y tener gente en un barco en una boya, pero tú tienes la boya ahí y te está dando datos cada X tiempo y es muy poquito tiempo. Pues lo mismo, pero tienes que saber que los sensores o los aparatos que te están midiendo ahí, ¿qué estás midiendo? Tú puedes dar los datos en general y ser accesibles para la sociedad, pero tu trabajo también es ver qué significan esos datos y hacer ciencia con esos datos. Entonces, por ejemplo, en estos planes complementarios tenemos hay distintos módulos, el módulo de más operacional, el módulo de ver qué estás haciendo, hay un módulo de transferencia de datos en tiempo real, esa accesibilidad, hay un módulo de modelado para modelar todos estos datos y predecir qué va a pasar. Entonces, son como las piezas de un puzzle, por eso la oceanografía es multidisciplinar. Todos tenemos que trabajar en equipo, conocer el lenguaje de nuestros compañeros, que normalmente a veces no es lo mismo. Los químicos no tenemos el mismo lenguaje que biólogos o físicos, ponernos unos a la altura de los otros y colaborar codo con codo para sacar esto adelante. Y ya para ir acabando esta conversación, la última pregunta que yo os quería hacer en cuanto a la temática de la que estamos hablando es ¿qué soluciones creéis que se pueden aportar desde la investigación científica o concretamente desde la que hacéis desde el Instituto Español de Oceanografía a gobiernos, empresas o sociedad para lograr un océano más predecible y accesible? O sea, yo sé que son muchísimas, pero no sé si podéis comentar algunas. ¿Y qué tal si empiezas tú ahora, Mar? Pues yo, si tuviera que decir algo relacionado a eso, es un poco lo que acabo de decir y es un poco lo que espero con este último proyecto que dije de los planes complementarios de sacar de sensores de materia orgánica. Es decir, mareas rojas, por ejemplo, estaría muy bien, pero también eso, más que predecir, con las mareas rojas yo creo que igual sí que se pueden predecir un poquito, pero avisar de eventos de contaminación que no están muy claros, pues no sé, es un poco... Sobre todo si me centro solo en lo que es materia orgánica, ¿no? Ya todo dejo un poco lo otro para Raquel, pero sí que es importante en las costas, aparte de los océanos, también las costas, y porque al final todo lo que llega al mar va al océano, o sea, todo lo que llega a la costa va. Y un poco cuidar las costas, tanto de contaminación como en el caso de las mareas rojas, pero en ese sentido de desarrollar más sensores que nos puedan dar información a corto plazo.
Pues a ver, yo en mi caso, bueno, aquí Mar ha hecho mención también a los planes complementarios que también se van a desarrollar en la comunidad autónoma de Cantabria, donde también vamos a hacer una apuesta muy clara por continuar con esas medidas autónomas del océano para tener más información, eso como hablábamos en tiempo real, pero siempre pensando que eso, como estábamos comentando, siempre tiene que estar por detrás calibrado, pero esa información en tiempo real junto con otros agentes que trabajan en Cantabria, pues servirá para tener más información y que esa información nos permita incluirla en modelos de predicción que vayan a mucha mejor resolución espacial y que nos permita para las administraciones públicas y para los distintos sectores que pueden ser productivos o económicos para poder tener un diálogo con ellos y poder proporcionar pues aquellos tipos de productos o de información que realmente ellos requieran. Nosotros como científicos tenemos de alguna manera más clara el tipo de información que queremos obtener, pero yo como oceanógrafo soy consciente, pues como hemos estado explicando a lo largo de este podcast, del papel esencial que juega el océano en el clima y, por desgracia, aunque muchos datos oceanográficos se asimilan en esos modelos de predicción, no se hacen de manera rutinaria en todos y entonces yo desde Cantabria, con el resto de colaboración del resto de instituciones, pues lo que vamos a intentar es toda la información de la que dispone el IEO histórica, de la que va a disponer, pues que se utilice y se incorpore y ver cómo toda esta información oceanográfica permite tener una mejor información climática, tanto marina como terrestre, de nuestra zona. Y bueno, en eso es lo que vamos a estar trabajando. Y nos gustaría, para ir cerrando el podcast, si pudierais hacer alguna recomendación a los oyentes acerca de estas cuestiones de las que hemos hablado hoy, ¿no? Alguna recomendación en cuanto a, pues por ejemplo, algún libro, alguna actividad, alguna plataforma de datos, etcétera, etcétera, que para ellos y ellas pudiera ser interesante. No sé si quieres empezar tú, Raquel. Ya que estamos haciendo un podcast para el IEO, desde luego como recurso, vamos a decir, general de divulgación, pues yo recomendaría a los oyentes que visiten la página web de Oceánicas, que no tiene que ver con el proyecto, o sea, con un océano predecible. Pero bueno, es verdad que es un proyecto de divulgación sobre el papel de la mujer en la oceanografía. Hoy aquí hemos estado dos mujeres hablando sobre un océano predecible y accesible. Pero bueno, esa página web, desde luego, yo no dejaría de visitarla. Y luego, como tú bien como introducías al principio, Pablo, creo que en la página web, por ejemplo, de la década de los océanos, hay mucha información también para el público en general, donde pueden encontrar, bueno, pues diferentes actividades que les pueden ser de utilidad. Y por último, creo que mencionaría una página que se llama Ocean Observers, que probablemente no está disponible en español, no estoy segura, pero que es una iniciativa de, bueno, diferentes workshops, diferentes congresos en los que diferentes redes de observación del océano exponen sus actividades de divulgación y entonces, bueno, pues hay presentaciones, hay proyectos de adopta una boya Argo, de sigue un glider, creo que son actividades de divulgación que para el público en general puede ser una forma muy interesante de descubrir cómo observamos el océano. ¿Y tú, Mar? Yo, bueno, me encanta que Raquel haya dicho la página de Oceánicas. O sea, es una web y un proyecto que me parece digno de mencionar en cualquier momento hablando de oceanografía. Las mujeres hemos tenido un camino difícil, pero aquí estamos y cada vez estaremos más y mejor, sobre todo para las niñas que se animen, que esto es un mundo para todos.
Y así un poco más específico, pues yo, por ejemplo, me gustaría resaltar, fue una aplicación que en su día desarrolló nuestro compañero Pablo Otero, del IEO de Vigo. Ahora sé que hay una web, porque acabo de entrar y ahí está, que es una aplicación era para ver, pues eso, datos en tiempo real. ¿A qué nos puede servir para el día a día? Pues en verano, para las playas. Hay una página que es playa.ieo.es y que si entráis, pues bueno, os va dando sobre todo la temperatura del agua, es lo que está viendo ahora aquí, pero bueno, tendría que ver un poco mejor porque creo que había la aplicación al menos para el móvil y daba más datos. Pero sí, estas cositas que se van haciendo, que bueno, que al final es parte de este estudio de series temporales, pero que también nos sirve un poco para, sobre todo en Galicia, que aquí tienes que tener mucho cuidado si quieres meter el pie y saber si no te va a cortar el agua de lo fría que está. Pues bueno, pues lo puedes ver antes o elegir la playa donde el agua está más calentita antes de irte a la playa. Pues muchísimas gracias a ambas. Y ya lo ultimísimo, ¿dónde os puede encontrar la gente que ha escuchado este podcast? No sé si tenéis redes sociales o alguna página web. Bueno, pues yo tengo, sobre todo con un perfil más divulgativo, la red social que utilizo es Twitter, donde la gente puede encontrarme como Somavilla Raquel y luego, bueno, a través de mi correo electrónico en el trabajo, que también es raquel.somavilla, con la extensión que tenemos del IEO y del CSIC. En ambos sitios podrían contactarme para cualquier cosa o cualquier duda que quieran resolver. Yo las redes sociales, la verdad es que sí, tengo Twitter, pero más bien es personal y que no lo abro muy a menudo. Entonces, sí que a veces colaboro en el Twitter del IEO del Centro de Coruña, que es fácil de encontrar en Twitter, que es IEO a Coruña. Y además da mucha información muy interesante. La verdad que lo llevan muy al día mis compañeros. Y mi email, que como Raquel, pues mar.nietocid@ieo.csic.es. Y bueno, y muchas veces por los barcos o en los puertos y por ahí. Bueno, pues muchísimas gracias a ambas y bueno, que la gente os siga y que os siga por redes, por las páginas web, las plataformas o incluso si os ven llegar con el buque a algún puerto, pues también. Y muchas gracias por haber estado aquí a ambas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. En este tercer episodio del Hidrófono hemos conversado acerca de cómo podemos lograr un océano más predecible y que la información oceánica en forma de datos sea más accesible para la ciudadanía. Sin embargo, pese a nuestra capacidad de predecir el océano y medir muchos de sus parámetros, existen riesgos para los ecosistemas marinos y también para las sociedades humanas. El océano no es tan seguro como podría parecer, incluso cuando sus aguas están en calma. Quédate escuchando El Hidrófono, porque en el siguiente episodio hablaremos de cómo las ciencias marinas nos ayudan a entender determinados fenómenos y desastres naturales. El Hidrófono, ciencia marina para escuchar. Es un podcast del Instituto Español de Oceanografía IEO-CSIC, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Guión y locución, Pablo Rodríguez Ros. Edición, Enoc Martínez. Dirección, producción y difusión, Oikos MSP y Red Podcastidae.